Triunfo de River 1-0 en Lima frente a Universitario en lo que fue el debut de esta Copa Libertadores. Y en este video vamos a hablar un poquito más en detalle de todo lo que fue el partido, qué hizo bien el equipo en el primer tiempo, el muy buen partido de Castaño, la sociedad que pudieron armar entre Colillo y Driussi y por qué el equipo terminó bajando tanto o tan drásticamente su nivel en la segunda parte. Bueno, todo esto y mucho más lo hablamos en este video, así que ahora sí, arrancamos. Triunfo y un arranque positivo de River, no solamente porque es una victoria en el debut, sino también porque creo que es importante ya haber conseguido 3 puntos en condición de visitante. Sabemos que en la Libertadores, en las fases grupos, siempre hablamos de que hay que ganar los 3 partidos de local y tratar de sumar algún punto de visitante. Y bueno, creo que un triunfo en esa condición obviamente es muy, pero muy importante. Además es un triunfo que creo que sirve para que el equipo se siga reencontrando o que pueda de a poco darle continuidad a esos buenos momentos o esos buenos momentos sí, de buen juego que vienen teniendo en los últimos partidos, recordando lo que fue aquel partido frente a Atlético Tucumán, el mejor partido de River en el año. Después contra Riestra tuvo ratitos, pero bueno, tampoco fue un gran partido, ratitos de fútbol frente a Bolívar por Copa Argentina. El otro día creo que el primer tiempo ante Central creo que fue positivo, y en este partido otra vez el equipo durante el primer tiempo sobre todo pudo mostrar nuevamente una buena versión. Creo que fueron también de los mejores minutos de River en el año, un equipo que pudo combinar, un equipo que pudo asociarse, un equipo que pudo juntar pases, que pudo triangular, que tuvo en base que en Castaño una figura realmente muy destacada, con la salida de Borja y la entrada de Driussi, que creo que eso también favoreció para que River pudiera tener un poco más de juego, con un Driussi más movedizo, un Driussi más fino en las devoluciones, y un jugador que se integra mucho mejor en el juego. Claramente es un perfil muy diferente a Borja, con un buen partido de Colidio, con uno que no tuvo un buen partido, no pudo pesar, le costó por momentos, le costó creo que sobre todo desde lo físico, con Mesa que alternó entre buenas y malas, con Bustos y Acuña que tuvieron, creo que yo, un partido bastante correcto. Pues esos son varios los puntos interesantes o positivos que tuvo River, insisto, sobre todo en la primera parte, en la que vimos un equipo que mostró, me parece, algo de lo que seguramente Gallardo quiera ver y quiera darle continuidad. Después sí, el segundo tiempo vimos un equipo que perdió la pelota, que perdió el control, que se tiró unos metros más atrás. Es cierto que Universitario, obviamente demandado por el resultado y demandado por su gente porque está jugando local y por ser el debut, obviamente adelantó sus líneas, se posicionó más adelante, jugó más en campo de River, tampoco sin ser un equipo con demasiadas ideas, sin demasiadas luces, un equipo que visto lo visto ayer, bastante limitado, insisto, sin tanta creatividad, apostando mucho por centros, con mucho más empuje que ideas, pero bueno, así todo el segundo tiempo vimos a River que claramente bajó su nivel, no pudo sostener todo eso bueno que hizo en la primera parte, pero bueno, dentro de todo el equipo tampoco terminó sufriendo más allá de algún remate o de alguna tajada que tuvo que o mejor dicho, alguna acción en la que tuvo que intervenir Armani. Después el equipo tampoco sufrió. Un muy buen partido de Pablo Díaz, no solamente por el gol, porque haya hecho el gol del partido, sino porque creo que también en defensa volvemos a ver ese Pablo Díaz que se hace muy grande dentro del área, que gana todo por arriba, que despeja cada pelota que cae en el área de River. Un muy buen partido. También creo que fue un buen partido de Martínez Cuarta, que por ahí el otro día frente a Central no había dado mucha seguridad. Creo que este partido junto a Pablo Díaz fueron un poco los sostenes del equipo. Por eso, insisto, creo que fue un debut positivo, no solamente por la victoria en sí, por el hecho de ser de visitante, sino porque en el primer tiempo pudimos ver algo de lo que creo yo, como decía antes, Gallardo intentará darle continuidad, y es algo, por supuesto, en lo que el equipo tiene que empezar a que estos buenos minutos, estos buenos pasajes sean cada vez más constantes y que duren durante gran parte del partido y que no sea cosa de 20 minutos, media hora, sino que se extienda al menos durante todo el partido. Pero vamos a empezar hablando o mostrando algunas imágenes para explicar esas buenas cosas que hizo River en la primera parte, que River cambió. Gallardo decidió cambiar el sistema para este partido con un 4-3-3. Veníamos, perdón,
Veníamos viendo a River más con ese 4-3-1-2, después obviamente con sus diferentes matices, con el equipo que se terminaba armando de diferentes formas, con un 2-3-5, 3-2-5, que por momentos el otro día lo volvimos a ver, pero que de base vimos un 4-3-3. En esta primera imagen se ve bien clarito como River sin pelota fue 4-3-3 y después con pelota vamos a ver que tuvo algunos cambios, pero en principio fue este 4-3-3, los 4 del fondo, Enzo de 5, Mesa, Castaño de interiores, Colidio, Mastantuono, siendo esos falsos extremos, porque tampoco es que jugaron bien abiertos y son dos jugadores que claramente no son extremos. Y después lo dicho, Driussi hoy, el partido perdón, de ayer, como reemplazante de Borja, siendo el hombre o la referencia de River. Después lo que decía antes, como River viene utilizando esta estructura, este 2-3-5, 3-2-5, dependiendo obviamente de la posición de Enzo Pérez, pero insisto que River arrancó con ese 4-3-3, que después vamos a ver que lo fue cambiando, fue este 2-3-5, también 4-3-3, lo dicho, con Enzo de 5, Mesa y Castaño de interiores, y después sí, como viene siendo en los últimos partidos, Acuña y Bustos bien profundos, bien altos, dando amplitud. Después sí, Colidio Mastantuono por adentro, bien cerquita de Driussi armando ese 2-3-5. Este es la otra estructura que utilizó River con ese 4-3-3, el que mencionaba recién, con Acuña y Bustos, obviamente un poco más, no tan altos, sino laterales un poco más bajos, Enzo más cerca de los centrales, Mesa y Castaño como interiores más adelantados, y lo dicho, Colidio, Driussi y Mastantuono en esa línea de 3 hombres de ataque. Universitario, perdón, que en la otra imagen veíamos cómo se terminó parando con un 5-3-2, armando, lo dicho, con esa línea de 5 para justamente contener a esos 5 hombres de ataque que ponía River. Vamos a empezar a ver algunas cositas que hizo muy bien Castaño, que mostró mucho su partido, tanto con pelota como sin pelota. Este es un lateral, a los 47 segundos, un lateral que va a lanzar Bustos, la pelota que vamos a ver como Castaño amaga a recibir el pase de Bustos, el lateral, y como después Mastantuono con un toque lo termina habilitando, y el muy buen movimiento de Castaño para rápidamente desmarcarse y llegar a esa línea de fondo. Después el centro de Castaño, que no terminó nada peligroso, pero que ya fue un poquito una muestra de lo que después iba a ser el partido del colombiano, que estuvo realmente pero mucha movilidad. Es un jugador que nunca se quedó quieto, que siempre estuvo activo, que siempre se presentó al pase, siempre se ofreció, siempre trató de ser por momentos el socio de todos, siempre trató de desmarcarse, de tirar alguna diagonal, de estirar un poco a Universitario. Esta es otra acción, vamos a ver cómo acá recibe el pase de Bustos, y siempre armando este triángulo, sobre todo en el primer tiempo, con Bustos y Mastantuono. Y acá vamos a ver cómo termina tocando Castaño hacia Mastantuono, y después vamos a ver cómo apenas el colombiano toca, nuevamente termina tirando esa diagonal sin pelota para marcarle el pase a Mastantuono. Después hay un buen pase de Mastantuono, y la acción que termina otra vez con un centro, en este caso atrás de Castaño, y la acción que termina con la pelota en las manos del arquero Universitario. Pero otra buena acción insisto, esto que hizo muy bien Castaño, que es tocar, moverse, ir al espacio, tirar una diagonal, desmarcarse y demás. Esto es lo que también otra vez decía, lo mismo que decía antes, ese 2-3-5 con Acuña y Bustos bien abiertos, Colidio, Driussi y Mastantuono por adentro. Esta va a ser una buena acción, y esto es algo que hizo mucho River, de meter la pelota o que la pelota, mejor dicho, vaya de afuera hacia adentro. En este caso vamos a ver una pelota de Acuña hacia Driussi, que insisto tuvo un buen primer tiempo en el que tuvo realmente mucha movilidad. En este caso una pelota de Acuña hacia él, y acá vamos a ver cómo termina yendo hacia ese sector, y con un simple toque lo termina después o le termina dejando la pelota servida a Colidio, que saca un remate que se fue desviado. Pero fue algo también, una de las primeras imágenes que podemos ver de Driussi, que tuvo movilidad, que jugó bien a uno o dos toques, que jugó bien de espalda, que estuvo fino en los apoyos. Obviamente que es un jugador, como decía antes, es un perfil muy diferente a Borja, y es un futbolista que obviamente te va a dar mucho más en ese juego del pivoteo, de los apoyos, del tercer hombre y demás. Después otra vez esta es una buena jugada de River, que termina después con un remate de Colidio, una buena salida acá entre Enzo y Castaño que
apenas, esto también hizo muy bueno Castaño, de jugar a 1 o 2 toques, de no controlar de más, de no conducir de más, siempre jugando a 1 o 2 toques. Esta es un toque de primera hacia Bustos y después vamos a ver cómo Bustos, que tuvo un buen partido, tuvo un partido creo que correcto, y vamos a ver después cómo mete esta buena pelota hacia Drussi. Vamos a ver en esta imagen cómo los 3 delanteros de River quedaron, mejor dicho, emparejados con los 3 defensores de Universitario. Lo dicho, esta es una buena pelota de Bustos hacia Drussi y cómo Drussi termina recibiendo totalmente libre en ese sector, en esa zona entre los centrales de Universitario y la línea de volantes. Una muy buena pelota de Bustos y la acción que después termina con el pase hacia Colidio. Una jugada que no termina nada peligrosa, en ninguna ocasión de peligro, pero que fue un poco otra imagen de lo positivo o de lo bueno que hizo Driussi en esa primera parte, siempre recibiendo entre líneas, siempre ofreciéndose al pase, bajando a recibir. Insisto, un buen primer tiempo sobre todo de él. Esto que decía antes, nuevamente, esto de los triángulos, que es algo que River tiene que profundizar. Nuevamente en la derecha, como decía antes, Castaño, Bustos y Mastantuono. Por el otro costado, lo mismo. El lateral, Acuña, el interior, Mesa y el falso extremo, que por el otro lado fue Colío. Insisto con esto, que es algo que en lo que River necesita tener más continuidad en esto de armar triángulos, de que siempre que el jugador tenga la pelota, el que tiene la pelota, perdón, siempre tenga una opción de pase, siempre pueda asociarse, pueda tirar una pared, que haya movilidad con jugar, lo dicho, lo de Castaño, pueda tirar algún desmarque, pueda ofrecerse o que pueda ir al espacio y demás. Por supuesto que eso va a ayudar mucho a que el equipo progrese, y es algo que River en los últimos partidos ha venido mejorando. Insisto con esto, ratitos contra Riestra, bueno, el partido, lo he dicho, ante Atlético Tucumán, el otro era contra Central, vimos algo parecido. Bueno, el equipo como que de a poco va incorporando eso que seguramente le pide a Gallardo. Acá otra es lo mismo, Acuña y Bustos dando amplitud por afuera y Colidio Mastantuono jugando más centralizados para conectarse con Driussi. Esta es una buena pelota de Mastantuono hacia Driussi, y después Driussi que con un pequeño toque termina habilitando a Colidio, que hace una muy buena acción, un caño cerca de la frontal, y después se termina perfilando para ese remate que terminó sacando el arquero de Universitario. Pero otra buena jugada en la que River nuevamente fue de afuera hacia adentro, con Mastantuono, con Driussi muy bien en esos apoyos o en esas devoluciones. Jugar, insisto, mucho más fino que Borja en ese aspecto, y la jugada que terminó con un remate de Colidio, pero una buena acción de River pese a que no haya terminado en gol. Nuevamente esto, lo mismo que hacía antes, de afuera hacia adentro, del lateral hacia alguno de los interiores o hacia alguno de los hombres más ofensivos, tanto Colidio Mastantuono como el propio Driussi. Esta es una pelota de Acuña hacia Driussi, lo dicho, clave en los apoyos, perdón, jugando de espalda a 1 o 2 toques, y esta es una buena devolución de Driussi de taco para la aparición de Mesa, que después terminó sacando un remate que fue muy centrado y fácilmente atajado. Pero otra buena acción de Driussi, insisto con esto, jugando siempre siendo una opción de pase para algunos de sus compañeros. Esta minuto 12, una salida de Castaño, que vamos a ver cómo en esta acción termina recibiendo de 5 con Enzo Pérez, que se metió entre los centrales, y cómo Castaño va a recibir en esa zona y va a conducir. Lo va a encontrar a Mastantuono, y después Mastantuono que le termina devolviendo la pared. Un mal pase de Mastantuono que estuvo bastante impreciso, le costó el partido desde lo físico. Es cierto que por momentos estuvo más recostado en la derecha que de costumbre, que en los últimos partidos, porque Mastantuono lo hemos visto jugando más en una zona de centro derecha. Hoy con este, o el otro día, perdón, en este partido con el 4-3-3, vimos a un Mastantuono claramente más recostado por la derecha, y eso creo que lo terminó incomodando. Pero también en las pocas acciones, o en las acciones que tuvo, se lo notó impreciso. No sé si por algo, por ahí, no sé si nervios, no sé si algún o que simplemente no tuvo un buen partido. Tampoco le quiero dar muchas vueltas a su flojo partido, pero bueno, esta es una evolución que le queda larga. Pero vimos cómo Castaño recibió de 5, condució, tocó y fue a buscar algo que, insisto, esto creo que el único que lo tiene bien aceitado, o que lo tiene en sus
características ese Aliendro, y Aliendro por una cuestión física no te lo va a poder hacer siempre, no va a poder jugar todos los partidos, y Castaño es un jugador que obviamente, no solo por un tema de edad, no solo por un tema físico, sino porque creo que es un futbolista obviamente con otra jerarquía, por así decirlo, y obviamente es un jugador que rápidamente se va a ganar su puesto de titular. Esta es otra acción, vamos a ver lo que decía antes, como Castaño siempre tirando alguna diagonal, tirando algún desmarque, estirando al equipo rival. Vamos a ver cómo, a diferencia de Mesa, vamos a ver cómo los tres volantes estaban en diferentes alturas. Enzo siempre más cerca de los centrales, Mesa en una posición más natural, por así decirlo, y después sí Castaño, que acá le hemos tirando, lo dicho, ese desmarque para arrastrar alguna marca y demás. Esta es la acción que después va a terminar con el córner que acabó con el 1-0. Una pelota que gana Driussi. Driussi también tuvo bien en estas pelotas divididas. También pudo ganar varias. Esta es una pelota que termina cabeceando él para Mastantuono. Y acá vamos a ver después el cierre del lateral izquierdo de Universitario. Creo que es Carabalí, si no recuerdo mal, que termina cerrando. Es una acción que casi termina con un gol en contra insólito. Pero bueno, es una jugada en la que termina con el córner, que después en el córner vamos a ver que es donde llega el 1-0 con un centro de Mastantuono. Mesa, que la peina muy bien en el primer palo. Y acá vamos a ver cómo Colidio termina entrando realmente muy libre. Había 3 jugadores de Universitario, pero Colidio es quien termina conectando la pelota, le termina rebotando, y después algo que hace muy bien Colidio es como se termina esforzando y punteando la pelota para que después la termine empujando a Pablo Díaz. Una buena acción, un buen centro, con una jugada particular porque terminan ganando 3 jugadores de River, termina ganando Mesa en el primer palo, termina apareciendo Colidio y la termina empujando a Pablo Díaz. Obviamente una jugada mal defendida por el equipo peruano, pero una buena jugada o una buena aprovechamiento por parte de River, que otra vez termina encontrando un gol vía un central. El otro día lo vimos con Martínez Cuarta, también de una pelota parada. Bueno, también es importante que el equipo, ante esa falta de gol de los delanteros, empiece por lo menos a encontrar goles en alguno de los otros jugadores, tanto que sea alguna acción a pelota parada, que los volantes también empiecen a sumar goles, y demás. Y ahora voy a decir algo de Castaño respecto a ese tema. Acá esta es otra acción, lo que decía antes, esas triangulaciones siempre bien cerquita, Bustos, Castaño y el propio Mastantuono. Va a ser una buena jugada en la que van a triangular entre ellos. La pelota que van a ir hacia Mastantuono, que toca para Castaño que después toca para Bustos, y la jugada que después sigue. Esta es una secuencia bastante larga, no la puse obviamente completa porque si no tendría que poner 1000 imágenes. Acá también vamos a ver cómo Driussi siempre salió, nunca fue un jugador que se quede fijo, que se quede en estático. Esto obviamente es una gran diferencia o respecto a Borja. La jugada que sigue, la jugada sigue por derecha con acá Mastantuono y Bustos, que armaron durante ese primer tiempo una sociedad por lo menos interesante. La pelota que va atrás para Driussi, nuevamente Driussi participando del circuito de juego, Mastantuono que no te la recibe, una jugada que continúa, que aparece Enzo Pérez, nuevamente Driussi bajando a recibir en esa zona. Y la jugada que va a terminar con esto, con un centro de Bustos. La acción que va a encontrar a Mesa dentro del área, y después Mesa que va a terminar abriendo la pelota hacia Acuña, el centro de Huevo y el cabezazo de Colidio que lo veíamos totalmente libre. Un muy buen cabezazo de Colidio que por centímetros se fue por arriba del travesaño, pero una buena acción de River en la que pudo encadenar pases, en la que pudo... cuando no pudo profundizar, fue para atrás, volvió a tocar, trianguló. Driussi, como veíamos, se terminó incorporando dentro de ese circuito de juego, con Bustos, con Mastantuono, con Castaño, con Enzo Pérez, y la jugada que terminó con una acción de lateral a lateral, el centro de Bustos, vía internación en Mesa, el centro después de Acuña y el cabezazo de Colidio. Insisto, una de las mejores jugadas de arriba ya en el partido en cuanto a lo colectivo. Nuevamente esto, siempre Bustos teniendo como opción de pase a Castaño, que siempre se le presentó el pase, siempre se ofreció, siempre tuvo movilidad, siempre estuvo a disposición, o siempre estuvo tirándose desmarque para recibir. Esta es una acción que obviamente termina recibiendo incómodo, de espaldas, termina perdiendo la pelota, y esto termina después en una falta de Enzo Pérez, que bueno, no tuvo otra que
que cortarlo, pero bueno, es una acción en la que vimos ese buen movimiento de Castaño, más allá de que se haya producido una pérdida que igualmente tuvo pocas. Castaño fue un jugador que perdió pocas pelotas. La verdad que recuerdo muy poquitas que haya perdido, esta y alguna otra, pero tuvo un buen partido también en ese sentido. Esta es una jugada nuevamente por izquierda con Colidio y Acuña, que también por momentos tuvieron una buena sociedad. Y acá vamos a ver cómo la pelota va a venir de Mesa hacia Castaño. Vamos a ver cómo se terminan conectando los dos interiores. Y acá va a ser una muy buena jugada de Castaño. Cómo termina perfilándose para sacar el remate, termina enganchando y después le termina dejando la pelota nuevamente servida a Mesa, que saca un remate que también se fue, o que fue fácilmente atajado también por el arquero de Universitario, pero otra buena jugada en la que vimos la sociedad entre Colidio y Acuña, la participación de Mesa, lo dicho, armando ese triángulo entre el lateral, el interior y el falso extremo, y después la buena también, otra buena intervención, mejor dicho, de Kevin Castaño. Acá va a ser una buena recuperación del colombiano, una pelota que acá vamos a ver cómo va a ir hacia uno de los volantes de Universitario, y como Castaño después le termina pellizcando la pelota y termina con una buena recuperación. Sobre todo esto lo vimos más en el segundo tiempo. En el primer tiempo creo que tuvo esta y alguna otra más, pero en el segundo tiempo sí vimos un Castaño que tuvo un poquito más con River, que se retrasó como decía antes, y vimos a Castaño teniendo que tener un poquito más de o trabajar más en la labor defensiva, y creo que en ese sentido también se lo vio bastante bien. Esta es una jugada que después de la recuperación continúa la pelota que va atrás hacia Bustos, y Bustos rápidamente va a tocar nuevamente con Castaño, siempre Castaño siendo una opción de pase para el lateral, y rápidamente Castaño con un toque de primera termina encontrando Mastantuono. También lo que decía antes, Castaño también esto hizo muy bueno de jugar a unos toques, de jugar de primera, de no conducir tanto, de soltar la pelota rápido, y que la verdad que también vimos un jugador bastante criterioso en ese sentido. Esta por ejemplo es otra jugada. Vamos a ver nuevamente Bustos, que tuvo bastante protagonismo durante el primer tiempo, la pelota atrás para Mesa, que en esta imagen vemos como Mesa y Castaño cambiaron de posiciones. Mesa, que aparecía por izquierda, apareció por derecha, y Castaño, que jugó por derecha, apareció como una especie de interior izquierdo. Y lo que decía antes, esa buena movilidad de Castaño de siempre ofrecerse al pase, de siempre tirar un desmarque, una diagonal, de arrastrar y demás. Esta es una pelota después, un centro que no va a llegar a Castaño, pero me sirve para mostrar lo que decía antes, esos buenos movimientos que tuvo Castaño sin pelotas, de siempre ser un jugador muy, ¿cómo decirlo? Muy agresivo, por así decirlo, en ese trabajo de sin pelota, de moverse, de siempre ofrecerse al pase. Acá lo mismo que decíamos antes, acá va a ser otra buena jugada entre Acuña, Colidio y Mesa. Insisto con esto de los triángulos, nuevamente lateral, interior y extremo conectándose constantemente. Lo que decía antes, ¿no? Acá también se ve bien clarito el 4-3-3 con Enzo de 5, Mesa, Castaño de interiores, Colidio, Drusi y Mastantuono como esos tres hombres de ataque. Una buena acción en la que vamos a ver cómo esto Colidio deja pasar muy la pelota y cómo le termina llegando a Mesa. Mesa, que tiene esta dificultad, por así decirlo, que es un futbolista que por ahí por momentos termina conduciendo de más, termina reteniendo la pelota de más. Es un jugador que a él que por momentos le cuesta soltar. Es algo que por supuesto tiene que mejorar, porque más creo que es un futbolista que si está bien, es muy valioso para el equipo. Soy de los que piensan que Mesa tiene que jugar, tiene que ser titular, pero que tiene que corregir estos aspectos de cuando a veces traslada de más, a veces retiene la pelota de más, y a veces termina perdiendo la pelota. Esta es una acción muy clara de cómo era un buen contraataque para River, y cómo por una mala decisión de él de no soltar el pase, le terminan sacando la pelota. Insisto con esto, es algo por supuesto que a mejorar, y es algo en lo que por momentos vemos que se termina convirtiendo en un jugador un poco, em, un poco desesperante en ese sentido de largar un poco antes la pelota, de no retenerla tanto. Esta va a ser otra jugada nuevamente entre Bustos y Mastantuono. Otra vez una buena conexión por derecha, pero vamos a ver cómo también hilándolo con lo que decía antes de Mastantuono, que tuvo un partido por ahí complicado, como termina siendo esa típica jugada de él, de obviamente zurdo jugando a la derecha, de ir hacia adentro. Pero bueno, acá vamos a ver cómo le termina sacando la pelota.
cómo se aisló. Esto también se lo puede o lo puedo comparar con Mesa. Colillo también tuvo en el primer tiempo en la que tenía para tocar y se terminó aislando solo. Driussi también creo que tuvo. Es algo también, obviamente, por supuesto que a corregir. Pero bueno, esta es una jugada en la que Mastantuono se termina enredando él solo. Insisto con esto de que no tuvo su mejor partido, pero bueno, es normal. Es un chico de 17 años, siempre recalco lo mismo. Es normal que pueda tener un mal partido. Es cosa, obviamente, por una cuestión de edad. Acá también es otra jugada en la que vamos a ver cómo Mastantuono termina recibiendo a la derecha y tenía pase, porque acá lo tenía Sopérez, porque tenía la opción de Castaño. Es decir, que tenía pases, opciones de pase, pero como va a terminar yendo o termina siendo una especie de enganche y después la pelota se le va a terminar yendo por el lateral. Insisto con esto de que no tuvo su mejor noche, estuvo impreciso. También, como decía antes, estuvo por momentos incómodo, jugando más recostado de lo normal. Por eso, bueno, creo que obviamente es un partido en lo que, insisto, no fue una buena noche de él, pero es algo totalmente normal. Esta es otra buena jugada, nuevamente lo mismo. Lateral, interior y extremo conectándose y siempre bien cerquita justamente para triangular, para hacer paredes y demás para que el equipo pueda aprovechar mejor. Esta es una buena acción, la que vamos a ver cómo acá Colillo termina jugando rápido y de espaldas a un toque. Esto Colillo, insisto, creo que es una de las cosas que mejor hace, de jugar rápido, de jugar también a uno o dos toques, recibiendo de espaldas, que es un jugador que también por momentos puede girar, también arrastra alguna marca, que puede arrastrar al lateral. El partido, por ejemplo, de Corso, que fue ese tercer central de Universitario, la verdad que Colillo también lo tuvo mal traer, siempre lo sacó de posición, siempre le giró. Corso además también le hizo muchas faltas, por eso creo que fue un buen partido de Colillo. Pero bueno, acaba de haber una buena jugada, una buena conexión con Mesa. La jugada que puede venir para Driussi. Driussi que va a abrir para Mastantuono. Y veamos dónde está Castaño, que está casi en la misma altura que Driussi, pero como ya rápidamente termina yendo a buscar o a marcarle esa diagonal a Mastantuono, y como termina después con el pase del chico hacia el colombiano, que termina recibiendo nuevamente en esa zona. Insisto con esto de esa muy buena movilidad de Castaño, de siempre moverse, siempre estar activo, de siempre ser una opción de pase, de ir al espacio. La verdad que un muy buen debut como titular del colombiano, que la verdad que se lo vio muy pero muy activo y que le dio algo que, insisto, salvo Aliendro y alguna vez Mesa, no hay volantes dentro del plantel hoy en día que tengan estas características, ¿no? De ser un jugador de toco y me voy, tocar y moverse, tocar, ir a buscar el espacio, ir a buscar la devolución, ¿cómo decirlo? Hacer que el equipo pueda progresar, hacer que el equipo pueda triangular, que pueda generar paredes. Insisto, esto la verdad que es muy pero muy positivo por parte del colombiano. Acá, esta es otra acción, vamos a ver cómo termina recibiendo en esa zona de interior derecho, cómo se va a conectar con Driussi. Driussi que nuevamente lo vemos siempre retrasándose, siempre ofreciéndose al pase, siempre siendo o uniéndose a ese circuito de juego. Vamos a ver cómo después Castaño apenas toca, rápidamente se mueve para, en este caso, ocupar ese lugar que deja Driussi. También Driussi, que esto, con esos movimientos que tuvo, también por momentos terminó sacando a Riveros, el central que ven ahí más cerquita de él, el lanudo, el paraguayo, que siempre también terminaba yendo sobre Driussi, es decir, que Driussi también lo sacaba de posición, y eso también por supuesto que es muy valioso, a diferencia de por ahí Borja, que es un delantero, como decía, más estático, más un delantero que fija al central. En este caso Driussi se encargó de constantemente sacarlo, de que salga, de que cuando él sale algún jugador ocupe su posición. En este caso vamos a ver cómo Castaño apenas tocó, Driussi se movió y el colombiano rápidamente fue en busca de encontrar ese espacio. Nuevamente Castaño en este caso recibiendo por izquierda. Otra vez vamos a verlo como termina tocando, termina abriendo hacia Mastantuono y rápidamente termina ocupando ese lugar que dejó Driussi. Insisto con esto, también algo positivo que hizo Driussi, sobre todo en el primer tiempo, de sacarlo de posición a Riveros y que ese hueco lo ocupe un compañero suyo. En este caso, lo dicho, otra vez con Castaño tocando y yendo a buscar, yendo a tirar tirando desmarcas y demás.
Después, bueno, estos son los números finales de la primera parte, en la que, insisto, vimos un River dominante, 70% de posición, 8 remates, 3 al arco, frente a Universitario, que casi no tuvo la pelota, con solamente 2 remates, ninguno a puerta. Un primer tiempo en el que River, insisto, marcó el ritmo, tuvo la pelota, pudo conectarse, pudo juntar pases, creó situaciones de peligro, encontró el gol con ese gol de Pablo Díaz. Por eso creo que fue un buen primer tiempo de River, cosa que en el segundo tiempo sí vamos a ver que casi no pudo mostrar nada de eso que mostró en la primera parte. Vimos un equipo que perdió la pelota, que perdió el control, que se retrasó un poco más, que se retrasó un poquito, con un equipo rival que adelantó sus líneas, pero como decía antes, tampoco fue que lo encerró, tampoco fue un equipo que lo haya atropellado. Fue un equipo que sí, que fue más empuje que otra cosa, y que tuvo alguna ocasión. Por ejemplo, esta al minuto casi 5 del segundo tiempo, una pelota que va a venir por izquierda, va a tener con este pase hacia atrás para el remate de Costa, que termina sacando pues ese buen remate de zurda que tapa Armani en una de las 2 atajadas que tuvo Armani. Una muy buena atajada, en este caso con un muy buen remate desde afuera del área. Esta imagen que lo que decía antes fue una imagen que se vio recurrentemente en el segundo tiempo de River parado en su propio campo con ese 4-3-3 frente a Universitario, que adelantó sus líneas, que plantó a los centrales prácticamente en la mitad de cancha. Un equipo claramente más propositivo, teniendo en cuenta que estaba perdiendo, que era local, que era el debut y demás. Esta, por ejemplo, lo que decía antes de Mesa, si bien en el segundo tiempo hay muy poquitas cosas para destacar, esta, por ejemplo, es una mala acción de Mesa que nuevamente, es cierto que acá estaba solo, no tenía muchas opciones, perdón, no tenía muchas opciones de pase, pero como acá se termina también, él termina trasladando de más y después termina poniendo la pelota. En este caso vamos a ver cómo termina poniendo la pelota había 3 jugadores de Universitario bien cerquita y le terminan sacando la pelota. Después el remate creo que es de Valera, que le pega a mitad de cancha, una jugada mal definida por el delantero, pero insisto con esto de Mesa de que ayer se vio también clarito, es algo notorio en los partidos, pero que ayer tuvo varias pérdidas por, insisto, trasladar de más la pelota, de retenerla además, de por ahí conducir. Insisto, es algo en lo que por supuesto Mesa tiene que mejorar, y por eso digo que su partido alternó entre buenas y malas por esto mismo. Esta, por ejemplo, va a ser la acción que termina con el palo del propio Mesa, una pelota larga de Martínez Cuarta ya hacia Borja, que había entrado por Drussi, una jugada en la que le terminan ganando el dúo del colombiano. Pero acá va a haber, primero, una buena anticipación de Castaño, que rápidamente va a presionar al jugador de Universitario que iba a buscar la pelota, y después la cooperación de Enzo Pérez respaldando esa presión de Castaño para recuperar la pelota después y que después la acción le queda a Mesa, que termina sacando ese remate desde afuera del área, un muy lindo remate que por poco no fue gol, una pelota que dio en el palo, de las poquitas o la única chance clara que tuvo River en la segunda parte, pero nuevamente con una buena participación, en este caso de Kevin Castaño, acompañado también de una buena presión de Enzo Pérez, pero insisto, de la poquita o la única acción de peligro real que tuvo River en la segunda parte. Después, minuto 84, ya sobre el final, insisto, en el segundo tiempo hay muy poquitas cosas para destacar. Que va a ser un centro que va a venir por izquierda. Después la jugada que es un despeje, creo que de Pablo Díaz, y va a terminar con este centro creo que es de, bueno, no me acuerdo quién es el que tira el centro, pero bueno, es un centro que después termina con Valera dentro del área chica y la muy buena intervención de Armani. Lo que decía antes, como Armani tuvo apenas dos atajadas, pero 2 atajadas realmente de mucho, pero mucho valor. Bien, esta fue una acción muy poco rara porque la pelota le termina quedando muy encima, pero bueno, fue una acción igualmente clara, de las pocas o de la única clara que tuvo Universitario, más allá del remate que veíamos antes. Por eso también el equipo peruano fue un equipo limitado, fue un equipo que no tuvo ideas, un equipo que fue más empuje que otra cosa, un equipo que apostó mucho por algún centro, sobre todo por izquierda, porque por derecha por ahí le costó un poquito más y demás, pero fue un equipo, insisto, que mostró una imagen realmente creo que muy pero muy flojita, y por eso también es importante el triunfo de River, porque le ganó de visitante al que en teoría es
y creo que ayer lo demostró, el rival más flojo del grupo. Entonces es importante que haya ganado de visitante. Sería importante que Universitario de local trate de sacarle algún punto a Independiente del Valle de Barcelona, y que no solamente, o mejor dicho, o que solamente River sea el que le gane el local, insisto, sobre todo pensando en la tabla de posiciones. Después lo último ya River, que sobre el final, que el segundo tiempo, ya después con la entrada de Simón por Mastantuono, armó un 4-4-2, pero después ya en los últimos minutos con la entrada de Pesela armó esa línea de 5 para defenderse en 5-3-2, ya con Subiara y Borja más adelantados, Simón, Castaño y Aliendro en esa línea de 3 volantes, ya para resistir un poquito más esos centros laterales que tanto intentó Universitario, pero después poquito más. Y esta es la última acción del partido, una pelota de Aliendro hacia Borja, y esta es la acción que solamente fue una de las más comentadas, la última jugada del partido, como Aliendro lo tenía a Bustos bien abierto en la derecha, tenía el pase claro, y como después terminó con un mal pase que terminó siendo capturado por el defensa de Universitario. Pero bueno, la última jugada que la quise poner sobre todo porque también fue muy difundida de esa muy mala decisión de Aliendro que hizo que River no pudiera, por lo menos en esa última jugada del partido, tener una chance clara para el 2-0. Después creo que los cambios tampoco surtieron gran efecto. Creo que Aliendro tuvo alguna cosa, aportó un poco más de movilidad y demás, pero tampoco fue un gran cambio. Simón casi no entró en juego. Borja, la verdad que no entró bien, no ganó ninguna dividida, no pudo hacer que el equipo aguante la pelota adelante, no tuvo situaciones. La verdad que entró con el nivel que viene mostrando. Por eso creo que se entiende o se explica mejor la suplencia, y creo que pensando por ejemplo en el partido de la semana que viene frente a Barcelona de local, y creo que Gallardo, si están bien, va a volver a optar por Colidio y Driussi. Después, bueno, Pesela creo que entró, y creo que Pesela fue el mejor de los cambios, porque también sacó alguna pelota, algún despeje y demás, ya con esa línea 5. Y después la verdad que un poquito más, insisto, Subiore también entró, hizo alguna cosita, pero también por alguna pelota tampoco entró del todo bien. Pero bueno, entraron, le tocó contar en un contexto por ahí poco favorable. Pero bueno, insisto, creo que los cambios no le dieron tanto a River, no le dieron esa mejora que el equipo necesitaba, porque el segundo tiempo, como veíamos, no fue, o fue un segundo tiempo totalmente diferente a lo que fue esa primera parte. Después no mucho más, los números finales con 57% de posición, perdón, los números del segundo tiempo, perdón, con más porcentaje de posición para Universitario, lo que decía antes, como River perdió la pelota y cómo perdió el control del partido. 4 remates apenas y 2 al arco, las 2 atajadas que habíamos recién de Armani, y River que tuvo 43% de posición con 2 remates, solamente 1 al arco, que fue un cabezazo de Martínez Cuarta que no puso porque fue una jugada muy aislada. Y bueno, después el otro remate fue el que veíamos, el remate al palo de Mesa. Los números individuales, por ejemplo, lo de Castaño, como decía, que durante el primer tiempo sobre todo fue el socio de todos. Bueno, fue el jugador que más veces tocó la pelota con 80 toques, además tuvo 93% de precisión, solamente erró 4 pases, por eso insisto, fue un muy buen debut de Castaño. La verdad que un debut muy ilusionante, y un jugador que creo que rápidamente esa adaptación casi que no la sintió, porque el otro día frente a Central también había entrado con cierto desparpajo, por así decirlo, se lo vio atrevido, suelto. Bueno, creo que en su primera titularidad estuvo muy a la altura y fue una de las figuras del equipo. Y después lo de Pablo Díaz, que para mí fue la gran figura. Castaño lo pongo en un segundo lugar, y si tengo que completar el podio, yo lo pongo a Colidio. Pero la gran figura me parece que fue Pablo Díaz, que marcó el único gol del partido. Fue el jugador que más despejes, ahí se ve con 9, tuvo 6 recuperaciones. Insisto, muy buen partido de Pablo Díaz, que en el segundo tiempo, ante esos centros que intentó el equipo rival, se hizo grande, despejó mucho, ganó mucho por arriba, siempre estuvo muy firme en eso de en la defensa de su área, que es algo que creo que también hace muy bien. Por eso la verdad que creo que el chileno fue a la figura ayer de River. Después no mucho más, insisto, si tengo que armar un podio, pongo a chileno, pongo a Castaño y lo pongo a Colidio. Podría entrar un poquito más abajo Armani, que tuvo 2 intervenciones, pero que fueron también muy importantes. Después al resto del equipo,
Insisto, creo que Acuña y Bustos tuvieron un partido correcto. Enzo Pérez creo que tuvo un partido que siempre digo lo mismo con Enzo Pérez desde que volvió, que es un jugador que por ahí no está jugando mal, pero que tampoco le está dando grandes soluciones al equipo, sobre todo con pelota, porque sin pelota ha recuperado alguna acción, por momentos está bien parado y demás, pero con pelota no le está dando nada significativo al equipo. Por eso creo que es un partido correcto, sin demasiadas luces. Bueno, Martínez Cuarta creo que tuvo también un partido, que hizo un buen partido. Armando Saberba con Pablo Díaz. Después Mesa, lo que decía antes, alternó entre buenas y malas. Bueno, Castaño, lo dicho, para mí en el podio del partido. Y después, bueno, Driussi tuvo cosas en el primer tiempo. En el segundo tiempo se termina apagando, pero creo que en el primer tiempo vimos algo de lo que le puede dar Driussi al equipo. Y que es un jugador, lo dicho, muy diferente a Borja. Y por ahí más flojito, increíblemente. Cuando veníamos diciendo que era el mejor, fue bastante bueno que, vuelvo a lo de antes, se lo notó que físicamente por ahí le costó el partido, que el equipo rival fue un poquito por ahí, tuvo más precauciones con él, siempre iban dos sobre él, que también le hizo sentir un poco el rigor físico y creo que ahí le cuesta. También estuvo impreciso, un poco incómodo por momentos, jugando tan recostado, pero bueno, insisto, es algo normal. No me preocupa en exceso que haya tenido un mal partido, pero bueno, creo que por ahí van más o menos los rendimientos individuales de River. Después, insisto, los cambios, salvo Pesela que entró más o menos bien, el resto tampoco pudo aportar demasiado cuando el equipo creo que necesitaba que los suplentes le aporten algo distinto. Después, insisto, no mucho más. Creo que, insisto, es un triunfo muy importante para River por ser el debut, por ser en condición de visitante, por ese buen pasaje de fútbol que mostró en la primera parte. Pero bueno, es algo en lo que obviamente Gallardo y todo el equipo tendrá que empezar a darle más continuidad. Insisto en lo que dije en el principio, de que no sea una cosa de 20, 25 minutos, media hora solamente y que el resto del partido sea un equipo que le cueste, ¿no? Que sea un equipo al que le cueste tener la pelota, que le cueste marcar el ritmo, que por momentos sea un poco pasivo en defensa, que sufra además. Insisto, creo que el primer tiempo es con lo que se debería quedar Gallardo para a partir de ahí seguir construyendo y que el equipo nuevamente o que el equipo de a poco vaya encontrando esa fluidez que creo que en los últimos partidos ha demostrado que la puede tener, pero vuelvo a lo de antes, tiene que empezar de una vez a darle cada vez más continuidad. Así que bueno, no mucho más. Este fue mi análisis del triunfo de River 1-0 en Lima ante Universitario. Y bueno, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video que les gustó, que activen la campanita, me sigan en el resto de mis redes sociales y bueno, ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido, soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.